Nos disculpan los que somos del interior, ya con 5 días acá estamos con la garganta un poco como corriada entre aires acondicionados, si no, se me está yendo pues como a ratico la voz y les pido ahí como disculpas de entrada. Conversando un poco con la gente de Asocreto, cuando nos ofrecieron dar una charla de contracción, nos dijeron por qué no miramos y hablamos un poco del tema de contracción, les contamos como una historia de lo que habíamos desarrollado en Argos a raíz de la evolución que ha tenido el tema de pisos industriales, alrededor de poder conocer las contracciones, medirlas, saberlas dónde estábamos parados y poder decir después qué reacción a esas medidas que habíamos encontrado, a pasar por acá, íbamos a tomar o qué cambios debíamos o no hacer, porque se encuentran cosas interesantes alrededor del tema. Entonces, digamos que lo primero es el por qué queremos sentarnos a medir contracción, una medida que no es normal en el mundo. Digo no es normal, pues no es que sea nuevo en Colombia o estemos inventándonos algo acá, sino que no es una medida tradicional pedida en el concreto. Creo que ya muchos de los que estamos acá seguramente nos han dicho hablemos de esta contracción, hablemos de tal otra, pero en ocasiones no era normal que así como me pedían un concreto de 3000, me pidieran un concreto de 3000 más una contracción. Creo que por lo menos yo en la universidad nunca lo vi, en el tiempo ha ido pasando y queríamos como hablar un poco exactamente de qué es ese tema. ¿Por qué el contexto? Digamos que el tema de pisos industriales ha tenido cambios importantes en el mundo, yo diría que en los últimos 6 o 7 años, a raíz de su tecnología como tal, y eso ha llevado a pensar en variables nuevas. Una de las preguntas que normalmente uno encontraba en la calle, y creo que muchos de ustedes se la hacen y nosotros nos las hicimos en su momento también, era, oíste, hace 10, 15 años hacíamos pisos. ¿Cuántas bodegas? ¿Cuántos pisos? Nunca escuchábamos, oiga, patología de los pisos o problema de los pisos. ¿Qué hay de nuevo hoy en esos pisos o por qué hoy se escucha más el tema de pisos? Entonces digamos que en eso vamos a encontrar 4 o 5 puntos importantísimos. Solicitudes especiales de nuestros pisos industriales, ya no son los pisos para almacenar en cualquier bodega y demás, son pisos que están exigiendo las condiciones especiales, vamos a ver cuáles pueden ser. Estamos hablando de montacargas de mayor brazo. Hoy en día hay montacargas de brazo de 13 metros con capacidad de carga de 1 tonelada. Miren el momento que es capaz de generar un brazo, 13 metros levantado con 1 tonelada en punta, moviéndose alrededor de una bodega a cierta velocidad y digamos que en espacios muy reducidos. Eso genera que estemos pensando en pisos superplanos o que estemos pensando en terminados en los pisos de otras condiciones. Eso mismo hace que la capacidad de carga por distribución en el piso sea mucho más fuerte. Digamos que hoy en día los montacargas que nosotros conocíamos hace mucho tiempo y todavía existen para diferentes usos, eran de llanta neumática con cierta superficie específica capaz de transferir esfuerzos de una u otra manera. Hoy en día cada vez son más pequeñas esas llantas, son más duras esas llantas y cargan más. O sea, estamos haciendo cargas puntuales y transfiriendo sobre el piso esfuerzos más importantes y especialmente estamos aumentando el número de paso de esos llantas. Acuérdense que cuando uno diseña pensando como en un pavimento o en pisos desde el punto de vista de flexión, no desde cargas y cortante, que es otra de las variables que gobiernan los pisos, está haciéndolo en función del número de repeticiones que va pasando la llanta. Aquí hay cambios importantes. Un aumento de tráfico, que es el que estoy diciendo, todos vamos a, no sé, lo básico nombres, vamos a un Éxito, a un Carrefour, a una Carulla y cada vez vemos más a los señores con el montacargas o el equipo manual de estibamiento pasando y volviendo. Ese equipo en ocasiones puede llegar a ser más duro o más grave sobre ese piso que lo que es la estantería cargada en un momento dado. Esas cosas han cambiado fuertemente en el país y en el mundo de los pisos, porque eso queremos hablar un poco ahora. Mayores alturas y desarrollo de racks. Hoy en día ya hay racks de 6, 7 y hasta más espaciamientos, recordando que cada uno de ellos son capaces normalmente de tener 1 tonelada de carga en cada uno de sus lados. Imagínense lo que significa eso cuando baja sobre el piso, finalmente en una placa de 30 por 30 apoyada sobre el piso, son esfuerzos bastante importantes y considerables. Hay exigencias de planicidad a raíz de lo que hablamos ahora y el tema de los tipos de llantas en general. Digamos que cargas estáticas, hay bodegas tipo las que utilizamos los cementeros, que son bodegas para almacenamiento de cemento, que son cargas uniformemente distribuidas bastante altas. Hay ataques químicos sobre algunas de las bodegas. Hoy que nos escuchábamos a Ramón ayer, alguien por ahí hizo una pregunta de si van a hacer una empresa de bocadillos, qué problema pueden tener sobre el piso, bocadillo, azúcar, ácido sobre el piso en concreto.
que tiene un pH alto, problema, patología, daño. Pocas veces se nos ocurre preguntarlo. Una empresa de leche, normalmente queremos tener unas zonas de ordeño y las colocamos directamente en la zona sin ningún tipo de recubrimiento, cuidado, ácido láctico, 2-3 meses, llamar al concretero, a la empresa, su concreto está malo y dónde estamos revisados, y es un tema que hay que mirar por otro lado. Cada vez crecen más y es importante hacer ese tipo de preguntas. Si hay o no cuartos de congelación, es muy normal. Hay que separar el tema del concepto de cuartos de congelación y cuartos de enfriamiento. Uno puede tener zonas enfriadas a 5, 6, 3, 4 grados centígrados, o puede tener zonas de congelamiento a menos 20, menos 18, o cualquier número de esos, dependiendo del uso que le vayamos a dar. Y es importante tenerlo claro, conocerlo y ver cuáles son los valores. Digamos que todo eso ha llevado a que hayan otras alternativas constructivas. Yo no digo que sean nuevas ni no. Las cosas son nuevas en función de si las utilizamos o no. Yo alguna vez he hablado de este tema con alguien en alguna zona del país, específicamente en Bucaramanga, y me dice: yo llevo postensando 20 años. ¿Cuál es el cuento de que ahorita se postensan los pisos? Tiene razón, pero pisos industriales en Colombia poco se ha aplicado, se ha ido llevando de manera, y es una alternativa. No es nueva, pero se está aplicando nuevamente o está aumentando su tema. Contracción compensada, usada en Argentina y Chile. En México especialmente estuvimos viendo algunos ejemplos hace poco. Y el tema, pues, que ya hablamos de postensados. El tema de las fibras creciendo, se le cree bastante, cada vez más hacia el tema de las fibras macrosintéticas. Existen las fibras, las macrofibras metálicas también con muy buen desempeño, cada una haciendo lo que debe hacer, digamos que con algunos modelos de diseños. ¿Por qué hablamos de que puede haber diferencias? ¿O por qué los últimos 7 años? Miren, digamos que una normativa de pisos normalmente habla de 2 normas que son las que de gran manera gobiernan, sin embargo habría muchas más que acompañan, que son el ACI 302, el ACI 360, algo se debe leer del ACI 209 y el ACI 224, para ver el tema de crazing y de cripto y concreto, para entender un poco el tema que vas a poner ahorita en línea de contracción. Pero digamos que son esos 2 señores. El ACI 302 ha venido, es la parte de construcción, el ACI 360 es la parte de diseño, y el 302 ha venido en un ejercicio juicioso de irse actualizando cada cierto periodo de tiempo, 4 o 5 años. Pero el ACI 360 no había dado ese paso desde 1992. Entonces, el último valor que uno encontraba hasta el 2006, con la única norma de referencia de diseño, era la norma del ACI 360 versión 92. En el 2006 hay un cambio, después de 14 años de no haberla actualizado, y del 2006 al 2010 ha habido 4 cambios sobre la norma con cosas importantes y radicales en su concepto, que muestra que ha tenido un desarrollo, una velocidad importante. Hombre, ¿qué está pasando? ¿Para dónde vamos? Discusiones grandes alrededor de eso. Básicamente siempre hablábamos que se podía trabajar el espaciamiento de juntas entre 24 y 36 veces el espesor de la junta, entonces a todos nos enseñaban losa, 24 veces el espesor de la losa, 1.4 veces la longitud, y todos diseñábamos así las juntas y íbamos de más. Dependiendo del si había cero o no, súbase más de 36, nada. Hoy en día dicen, pare, no hay modelos de diseños exactos que me digan para dónde vamos a hablar de eso ahora más adelante, no es tan sencillo. Segundo, barreras de vapor. Son barreras de vapor, fueron creadas con el concepto de barrera de vapor, de que cuando tengo una bodega no quiero que los suelos que me pueden estar generando vapores de algún tipo, o que puedan subir materiales se coloquen. Pero son barreras de vapor, o son rompimiento de fricción entre la losa y la base. Hay 2 funciones muy diferentes entre el uno y el otro, y puede generar problemas. ¿Cuáles? El diseñador los debe revisar. Entiendan que si ustedes tienen una barrera en la parte de abajo, no concebida como lo dice la 360 o la 302, sobre una capa de arena, van a tener un diferencial de humedad relativa en la losa y van a tener un alabeo causado por tener un plástico que puede ser bueno o no, pero que debió haber sido concebido. Hoy en día creo que los proyectos que lo conozcan lo usan, pero el diseñador lo tuvo concebido y lo manejó como tal. La norma te dice que lo debes colocar encima de 5 centímetros de arena para que haya posibilidad de que esa losa exude por debajo, pero no es el caso, pues, de la conferencia de hoy. Digamos que eso es como lo que nos ha generado, lo que ha pasado, pues, como con los pisos. Y el tema de la contracción del concreto, donde se empieza a hablar, y una de las partes importantes que esta nueva normativa llama la atención es que le dice a uno: señor, hoy en día los concretos los vamos a considerar todos de alta contracción, porque son valores importantes, y por lo tanto no recomendamos que sean más de 4.5 metros un concreto simple colocado como una losa, sea interior o exterior.
Digamos que esto es americano. Cuando uno viene y mira las condiciones de Colombia, del trópico, encuentra unos cambios de radiación solar muy importantes en el día y en la noche, encuentra unos albedos mayores. La recomendación que uno haría es ni siquiera es 4.5, deberíamos pensar en 4 metros como el valor o el parámetro alrededor pues, del valor máximo que uno podría recomendar. Simple. Empiezo a meter fibras, empiezo a meter refuerzos, puedo subir de 5, 6, 7, hay losas de 30 por 30, losas de 150 postensadas por 150 postensadas o losas de contracción compensada en valores bastante interesantes. Pero hay una cosa que llama la atención. Desde el 2006, el prefacio de esa norma, y vuelvo y les digo, es el ACI, son los gurús del concreto, pensando por allá en Estados Unidos, donde mucha gente hoy por hoy de Colombia participa y va, dice, señores, les vamos a decir díganle a su cliente o a su dueño que aún los mejores pisos de concreto, diseñados por la persona que más sabe de pisos en el mundo, construidos por el mejor constructor de pisos en el mundo, se van a ladear como algo natural del concreto. Y no se les olvide que se agrieta. Entonces, uno sale, va al primer piso, una fisura. Y, mejor dicho, en el mejor de los casos, solo paran un día el vaciado. Pero todo el mundo va, son 15 cascos blancos, todos mirando la fisura y demás. Y hay momentos en que uno dice, bueno, listo, se fisuró. No te lo había dicho, te lo había dicho. Revisemos qué tan grave es esa fisura y qué va a implicar en el desarrollo de tu proyecto. Incluso, parte de este referenciamiento importante fue revisarlo, lo que pasaba en México, Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica. Hicimos todo el referenciamiento para conocer en dónde estábamos parados. Y cuando uno va como a todos los proyectos, encuentra modelos donde los diseñadores le dicen aquí, venga, hablemos de dos cosas. Hay un formato de reunión de inicio de obra donde se miran todos estos datos. ¿Usted me puede permitir que se fisure? Entonces el proyecto te dice, no, ¿cierto? Normalmente yo no soy ingeniero y no quiere todo perfecto. Entonces explica, mire, si usted me dice que no, esto va a significar de pronto un poco más de esto, te va a valer el 20% más. Ah, no, me permito que se me fisure el 5%, pero que no me afecte. Ese tipo de cosas están pasando en el mundo y hacen parte de este ejercicio, que es como la esencia del por qué uno dice, revisemos todas las variables y miremos en concreto en qué parte puede como trabajar alrededor de ese ejercicio. Entonces, ese prefacio, digamos que habla de mecanismos de transferencia de carga diferente, los Diamond Doubles o novelas especiales de otro tipo, rectangulares y demás, que encuentran en el mercado, me imagino que en la feria los han visto, que quitan el concepto que tenemos de pavimento simplemente de una transferencia de carga con una varilla de pulgada lisa, engrasada además, sino que ya piensen que la losa no se contrae en un solo sentido, sino que se contrae en todos los sentidos, y quiero darles tranquilidad de que se muevan. Importante tenerlos y empiezan a hablarse, para muchos muy conocidas, para otros de pronto no las tenemos tan claras. Continuidad en el refuerzo, ya hay posibilidades de hacer diseños continuos cortando, pero solo cortando cierta parte de la malla y demás, un tema de diseñadores, los números F y los números FF y FL, hablando de planicidad y nivelación, muy importantes. Poco hablábamos de eso, pero también se vuelve que entonces ya todo el que quiere un piso de FF60 o FF100, y entonces vas y miras cuánto te vale hacer eso y te llegan con la cotización, y cuando uno va donde el cliente dice, ¿por qué quieres planicidad? Porque yo escuché FF y FL y me parece muy bonito. Eso vale plata. ¿Hasta dónde lo necesitas? ¿Cuánto necesitas de eso para que demos espacio y demás? Que son valores importantes, muy respetuosos, pero que creo que debemos dejarle a los diseñadores. No se nos debe olvidar la esencia, los concretos por naturaleza se contraen, digamos que eso es un proceso propio de él, es intrínseco, viene de muchas posibilidades, básicamente de la pérdida de agua en él, pero también hay un poco de contracción autógena y otras condiciones que me generan contracción dentro de él, pero siempre se van a encoger. En concreto, después de colocado y en función de cómo esté su temperatura o de lo que hablábamos hace un rato, de cuál es la diferencia de humedad relativa dentro de ella, se va a labiar en diferentes momentos. Cuando es por humedad o está en su momento, se está labiando porque hay un diferencial de temperatura, como si yo colocara una hoja y la calentara por encima y se me levantan las 4 puntas, porque hay una diferencia de humedad en ese momento. Y la otra es porque si tengo ciclos de calor y frío en el día hay la posibilidad de que él esté alabeándose, pues está expandiendo la parte inferior y en la parte de abajo nada, y vamos a tener alabeos que nos pueden generar situaciones normales. Digamos que esto es normal en el concreto. Y estos dos señores son los señores que nos dicen, finalmente, lo normal es que el concreto se agriete en función de esas dos situaciones que están pasando en esto. Muchas otras razones, digamos que si yo tengo cargas capaces de superar la resistencia o demás, un tema de diseño estructural, voy a tener inconvenientes alrededor de estos.
Pero digamos que como pregunta general, todos me lo contestaron.